Y bien amigos, estamos listos para empezar a desarrollar nuestro primer tema del día de hoy. Como siempre nos encontramos aquí en su programa Salud para Todos, llevando a sus hogares aquella información necesaria, importante, precisa para que tanto usted como su familia aprendan a mantener su bienestar, a vivir saludable y a prevenir enfermedades. Afortunadamente, gran parte de las enfermedades que aquejan al ser humano son prevenibles, por lo tanto vale la pena que tomemos el esfuerzo en poder aprender, en poder conocernos a nosotros mismos, para que de tal manera podamos identificar qué cosas nos pueden afectar o qué cosas nos pueden beneficiar justamente para mantener un estilo de vida saludable. Como parte de los temas misceláneos que estamos abordando aquí en el programa, hoy día vamos a empezar tratando un tema relacionado con nuestra salud de la cavidad oral, de nuestra boca, de nuestros dientes, porque vamos a estar hablando justamente de qué cosa es la periodontitis, a qué se refiere esta terminología llamada la periodontitis. Para poder explayarnos respecto de este tema tan interesante, estamos contando ya con la presencia de nuestra especialista invitada del día de hoy, y es la doctora Jimena Serrano. Ella es ella es odontóloga, especialista en periodoncia de Odonto Estudio Lima. Doctora Serrano, muy buenas tardes, bienvenida al programa. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes con todos. Bien, doctora, muchas gracias además por esta información que nos va a brindar el día de hoy tan interesante sobre este tema que de pronto nos va usted a comentar si es que es algo que pasa con frecuencia dentro de las afecciones de la cavidad oral. ¿A qué se refiere, doctora, en primer lugar, para poner en contexto al público esta condición llamada la periodontitis? Bueno, la periodontitis es una enfermedad crónica inflamatoria que lo que va a ocasionar en las encías es inflamación, sangrado, enrojecimiento, ¿no? Generalmente esto se da o empieza como una gingivitis que se evidencia pues en la boca con inflamación, sangrado producida por el mismo sarro dental. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no nos cepillamos y eso se sigue acumulando? Ya empieza una consistencia más dura del sarro, y lo que hace esto, al generar la inflamación de las encías, destruye la adhesión de la encía que va pegado al hueso, pegado al diente, y lo que hace esta inflamación o esta enfermedad, el sarro empieza a despegar la encía, produciendo también reabsorción ósea, que es el tejido que sostiene al diente, generando un aflojamiento de ellos, además también generando ya la pérdida de esto si es que no es tratado, ¿no? O sea, qué interesante, doctora, la información que nos brinda. Quiere decir que esta periodontitis vendría a ser más bien una complicación de la gingivitis, el tener las encías inflamadas durante mucho tiempo, independientemente, doctora, de que si es que existe un diente picado o no. Estoy entendiendo de que esto afecta más bien al tejido que está circundante alrededor de la dentadura. ¿Y por qué se podría presentar entonces? O sea, finalmente, ¿cómo es que se llega en primer lugar pues a una gingivitis y luego, si no se recibe obviamente tratamiento oportuno, llegar a una periodontitis? ¿Cuáles son los factores que podrían desencadenar en una persona entonces el padecer de una periodontitis? Bueno, inicialmente, como dije, empieza como una gingivitis. Esta es una enfermedad irreversible. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no vamos al odontólogo, a nuestros controles cada 6 meses, no tenemos un buen cepillado, ¿no? Que no solo consiste en una pasta dental, en un cepillo, sino también en otros aditamentos que pueden ser el hilo dental, el enjuague bucal, el limpiador de lengua y todo ello? ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos una buena higiene bucal? Lo que hace este sarro, que ya no solo afecta a la encía, es lo que es la gingivitis, la inflamación de las encías, sino ya va más allá. Despega el diente o despega la encía del diente, generando ya una reabsorción en el mismo hueso. Entonces justamente se da cuando los pacientes no tienen una buena higiene bucal, como una buena técnica de cepillado, o tampoco asistir al odontólogo cada 6 meses a que les puedan controlar en cuanto a unas profilaxis y todo ello, ¿no? Cuando ya el paciente pues presenta periodontitis, que es la destrucción del tejido que rodea el diente, ya tiene que ser tratado por un periodoncista, que es el especialista en lo que es encías y huesos. Correcto, correcto. Justamente a eso iba, doctor. Entonces, finalmente, el abordaje de esta periodontitis ya con este daño avanzado de ese tejido que rodea el diente, y que además, pues obviamente, entiendo yo que si hay ese debilitamiento del tejido que sostiene al diente, pues también hay riesgo, obviamente, de que se pierda la dentadura, por supuesto. ¿Qué tipo de abordaje le están dando actualmente? ¿Existe alguna posibilidad de revertir esto?
por ahí decía que no se podía revertir, o de qué manera lo estarían abordando en todo caso actualmente este tipo de problemas. Si bien la periodontitis es una enfermedad irreversible a diferencia de la gingivitis, pero sí se puede abordar, ¿no?, realizando un tratamiento que se llama raspado y alisado reticular, en el cual vamos encima de la encía, sino ya bajado por debajo de la encía, ya generando la localización en la parte de lo que es la raíz. Entonces se hace un alisado, se focaliza todo el sarro que está dentro del diente, y la finalidad de ese tratamiento es que la encía se vuelva a pegar, generando un sellado, nuevamente una reinserción, que es lo que se llama gingival, para que esta encía se vuelva a pegar y no genere pues la llamada bolsa periodontal o que se despegue la encía, ¿no? Entonces, el abordaje, en primer lugar, es concientizar al paciente que pues cambie su higiene bucal, tener o cambiarle el chip, ¿no?, de lo que anteriormente pues no se lavaba los dientes, o quizás no la constancia o la frecuencia con la que tiene que hacerlo. Claro. Eso es lo primero, concientizar al paciente a que cambie la higiene bucal. Posterior a ello ya empieza el tratamiento, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esta enfermedad, como lo dije, es una enfermedad irreversible. ¿Qué quiere decir? Que obviamente el hueso ya se reabsorbió, ya el tejido se ha disminuido, claro. El tejido que rodea el diente, que es el hueso y la encía, ha disminuido, pero esta enfermedad tiene que controlarse, porque si bien se trata, se inactiva, pero tiene que seguir controles cada cierto tiempo, cada 3 meses, cada 4 meses, dependiendo de la complejidad del caso. Correcto, correcto, doctora. Siendo esta una, digamos, complicación obviamente de una gingivitis, ¿cuál sería propiamente una complicación de la periodontitis? O sea, si se llega hasta este punto y no se trata el paciente, ¿cuál sería la complicación? Y por otra parte, en este momento que el paciente pueda tener esta periodontitis, ¿hay síntomas, hay signos que se pueden presentar en él? Claro, lo que conllevaría a la complicación de lo que es la periodontitis es ya la pérdida de tallos, ¿no?, el aflojamiento de los dientes. Y esto pues genera perder un diente. Sabemos que genera mucha inestabilidad en cuanto a la mordida, porque todas las piezas se empiezan a desordenar por una pérdida de un diente, ¿no? Entonces, esto es una enfermedad, como dije inicialmente, una enfermedad crónica que viene de un tiempo, no es solo de un momento. Y lo que hace esta periodontitis inicialmente es silenciosa, no presenta síntomas, sí, signos que pueden ser inflamación, sangrado, pues movilidad de las piezas, la reabsorción ósea, ¿no? Pero no tiene síntomas, ya empieza pues a tener ciertas dolencias o empieza a dolerle el diente ya con la enfermedad ya está en la fase pues severa, ¿no?, que ya es donde se empieza a mover el diente. Correcto, correcto, doctora. Por eso es que se dice que se dice que hay que prevenir bastante esa enfermedad, ¿no? Desde concientizar al paciente en lo que es su higiene bucal y asistir pues a los controles adecuados. Justamente eso le iba a consultar. ¿Cuáles serían las recomendaciones básicas generales, doctora, que todos deberíamos de conocer para evitar en primer lugar de que se acumule una cantidad innecesaria de gérmenes en nuestras encías, para empezar, que esto luego genera pues una gingivitis y luego ya se complica? ¿Cuáles serían las pautas, las recomendaciones básicas para poder evitar este tipo de afección, doctora? Quizá un lavado de dientes, ¿cuántas veces al día? ¿Cuál es la recomendación? Y igualmente la visita pues preventiva al odontólogo. Sí, exactamente. O sea, desde que nosotros vemos ya una inflamación de encías, es decir, es bastante común que el paciente a consulta viene diciéndome, doctora, me sangran las encías al cepillar. Ya, desde ahí parte que eso no está bien, ¿no? Las encías no tienen por qué sangrar, no tienen por qué estar enrojecidas, al contrario, tendrían que estar rosadas sin sangrado, porque ya desde que la encía sangra ya es una patología, ¿no? Entonces, desde ahí apenas evidenciamos que nuestra encía está sangrando al cepillado o también está inflamada, tenemos que ir ya, porque es un signo de alerta que ya podría eso llevar a una periodontitis, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos prevenir? Pues asistiendo al odontólogo cada 6 meses, teniendo una buena, adecuada higiene oral, no solo, como dije inicialmente, la técnica del cepillado, además también con qué cosas debemos cepillar, ¿no? Correcto. Asumiendo que se tenga, doctora, que se reconozca y se aprenda una adecuada técnica de higiene bucal, vale decir el cepillado inicialmente, que es lo más a lo que accede la mayor parte de las personas inicialmente, ¿cuántas veces sería recomendado durante el día hacer una higiene
bucal. Algunos refieren pues después de los alimentos, otros en la mañana y en la noche. ¿Cuál es la recomendación formal que normalmente indican los odontólogos respecto del aseo de la cavidad oral? Lo indicado o lo ideal es que nos lavemos 3 veces al día después de cada comida importante, ¿no? Que es el desayuno, almuerzo y cena. Después de cada comida tenemos que cepillarnos 3 veces al día por todos los días, ¿no? Además de eso, también con qué cosas es importante, ¿no? Porque no solo consiste en el cepillo o en la pasta, sino también, pues, como dije, en el hilo dental, claro, en el cepillo interproximal, ¿no? Y las demás cosas. Y para eso, pues obviamente ya en la visita preventiva, de manera profiláctica, pues los odontólogos sugieren, porque entiendo que también hay en particular aditamentos que pueden utilizar diferentes personas, ¿no? O sea, de acuerdo a tu talla, de acuerdo pues tus características de dental, etcétera. Y para eso, pues amigos, siempre indicamos, doctora, que visiten oportunamente a los especialistas. En este caso sugiere por lo menos un par de veces al año, de todas maneras visitar de manera preventiva, ya una vez, aunque sea, amigos, al año, necesariamente de manera preventiva la visita al odontólogo, porque se pueden presentar, como bien refiere usted, doctora, cuestiones inflamatorias asintomáticas, o sea que uno no necesariamente va a tener un síntoma inicial, entonces es bueno que se haga una revisión oportuna. Y además tengo entendido, doctora, de que hacen ustedes también una profilaxis, ¿no es cierto? Un aseo, una limpieza en estas consultas. Claro, o sea, las consultas de los controles cada 6 meses es justamente para hacer una profilaxis y para prevenir estas enfermedades, que es la gingivitis y la periodontitis. Porque apenas en los controles ya veamos un signo de sangrado, ya sé que algo no está bien. Entonces, si el paciente, como dije inicialmente, empieza con una gingivitis, que si esa gingivitis no es tratada, puede conllevar a una periodontitis. Correcto, correcto, doctora Jimena, le agradecemos muchísimo por su gentil participación e información que nos brinda tan interesante hoy día en el programa. Por favor, nos indica dónde podemos ubicarla también. Bueno, nos pueden encontrar acá en Odonto Estudio Lima. Tenemos, bueno, 3 sedes. Nos pueden encontrar en San Isidro, en San Luis y, bueno, en el Agustín, ¿no? Ahí vamos a dejar la dirección. Claro que sí, doctora Jimena. Muchísimas gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta luego. Bien, amigos, ha estado con nosotros la doctora Jimena Serrano y es médico odontóloga, especialista en periodoncia, además hablándonos justamente de esta enfermedad llamada la periodontitis, que entendemos ahora que es una complicación incluso de la gingivitis. O sea, vale la pena, amigos, por donde lo mires, que acudamos adecuadamente a nuestros controles y chequeos preventivos. En el caso de los odontólogos sugieren 2 veces al año, mínimo, una vez al año, para poder hacer nuestra limpieza dental, nuestra profilaxis, y además a que nos indiquen y nos recomienden qué es lo que deberíamos estar utilizando y de qué manera, de manera personalizada respecto de nuestro aseo y nuestra higiene bucal. Así que ya lo saben, amigos, no se muevan de sus asientos, escuchen a nuestros anunciantes y regresamos porque tengo otro tema también sumamente interesante de compartir con ustedes. Volvemos.